Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Sin Trincheras. En esta ocasión contamos con la presencia, y desde ya le agradezco haberse animado a participar, a Alejandro Topo Rodríguez, que me recalcó muy bien que me anime a decirle Topo, que es el lugar con el cual él se identifica desde muy temprana edad. Así que un gusto, Topo, por estar acá y por compartir este momento que va a ser un intento de transitar tu historia política en el mundo también de las sensibilidades, de tu recorrido. Yo iría acompañándote y que vos me vayas contando cómo atravesaste esos momentos que tienen muchos eslabones, ¿no es cierto? Así que, bueno, bienvenido nuevamente, Alejandro. Topo. Gracias, Ariel, por la invitación. Felicitaciones por esta iniciativa que me parece un excelente desafío que estás abordando. Y también, de antemano, te pido disculpas porque, entre otras limitaciones, tengo una gran incapacidad para ser autorreferencial. Ajá. Y quizás tu generosa convocatoria no tenga la respuesta que vos esperás porque me cuesta mucho hablar de mí, pero en todo caso me apasiona así conversar sobre los procesos políticos de la Argentina y en ese sentido, bueno, seguramente encontraremos una buena conversación, principalmente gracias a vos. Bueno, seguramente que vas a tener que contribuir para que logre ser buena. Eso se necesitan dos para siempre. Bueno, yo arranco, Topo, con tu biografía originaria. Vos naciste en Tandil hasta tus 19 años, ¿digo bien? Sí, nací en Tandil y me crié en Tandil, provincia de Buenos Aires, una hermosa ciudad del sudeste de la provincia de Buenos Aires que tiene todo, porque tiene, desde el punto de vista de su estructura social, económica y cultural, tiene una muy importante universidad nacional, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene tradicionalmente un sector agroindustrial muy importante. Uh-huh. También Tandil fue cuna de industria desde muy temprano tiempo en la Argentina, desde una gran metalúrgica, como tradicionalmente se le conoció a Metalúrgica Tandil, que luego, con el paso del tiempo, dio lugar al surgimiento de pequeñas pymes que se formaron por los jóvenes que iban allí y se formaban como obreros, como trabajadores industriales. Uh-huh. Quedó en Tandil una larga tradición industrial que todavía sigue vigente. También un movimiento comercial significativo, pero en los últimos años, diría en los últimos 20 años, un crecimiento notable de lo que es el desarrollo de los proyectos de economía del conocimiento. Ah, mira. Y Tandil ha logrado conjugar distintos sectores, todos muy dinámicos, y a Tandil le va muy bien cuando en la Argentina hay un modelo que apunta a la producción y al trabajo, y le va muy mal cuando la política nacional lo que privilegia es más la inversión, más la inversión financiera y especulativa que la productiva. Bien, voy a ayudarte a ese acercamiento. Tu familia, las orientaciones políticas de tu familia y cómo se componía tu familia. Bien. ¿Y cuáles eran las orientaciones de tus padres? No sé si tenés hermanos, hermanas. Mis abuelos eran italianos y españoles, o los otros descendientes de españoles e italianos, es decir, mezcla de argentinos descendientes todos de españoles e italianos, o italianos y españoles. Y ahí hubo una tradición, especialmente por parte de mi abuelo paterno, de valores asociados al anarquismo, al anarcosindicalismo. Tu abuelo paterno nació en Europa. Nació en España, sí, anarquista. En Tandil hubo un movimiento anarquista importante vinculado al sector picapedrero a principios del siglo XX. Pero
la orientación general estaba muy asociada al radicalismo irigoyenista. ¿Ahí ya estás hablando de tus padres? De mis padres, sí. De tus padres. Un radicalismo irigoyenista. Era algo así como la diferenciación con el viejo conservadurismo. Y no hubo en mi familia, por lo menos en las relaciones familiares directas, ningún antecedente vinculado ni directa ni indirectamente al peronismo. El primer peronista de mi familia fui yo, o soy yo. Sí, claro, no había antecedentes peronistas. Claro. Sí. ¿Y tu madre acompañaba en tu familia, digamos, el liderazgo, por así decirlo, político lo tenía tu padre, la imagen política era tu padre, tu madre acompañaba desde otro lugar? ¿Qué perfil tenía ella? La sucesión de golpes militares y salidas electorales hicieron que la generación de mis padres, nacidos en la década de 1930, fuesen, como la mayoría de su generación, personas que, salvo que tuviesen una tradición familiar política muy fuerte, prácticamente habían votado pocas veces. Claro. Mi madre nació en el año 1934 y la mujer votó 52. recién con Evita en el 52. Y desde el 52 hasta el 83, si votó 3, 4 veces, es mucho. Es decir que, al no tener una tradición política de inserción partidaria, no había demasiada politización. Uh-huh. Pero en todo caso, tanto padre y madre siempre fueron muy respetuosos de mis decisiones. La primera no tuvo que ver con la política, pero sí con una visión social. Yo decidí ser sacerdote. Mira. Y a los 12 años le planteé a mi padre que me iba al seminario a estudiar. Sin que la carga religiosa de tus padres fuera fuerte, ¿o sí la era? Normal. Era mi visión. Vista en perspectiva, seguramente por una cuestión más vinculada a la doctrina social de la Iglesia que estrictamente a la fe, pero me interesaba lo social. Y mi padre me hizo un planteo que, en perspectiva, cada vez lo recuerdo con más valor y con más inteligencia. Me dijo que sí. Sí. No te peleó. Anda a estudiar. Pero dentro de 3 años. No a los 12, cuando yo tenía 12, sino cuando terminase el tercer año de la secundaria. Nunca fui a estudiar. Él sabía que el tiempo jugaba a su favor. Pero nunca me dijo que no. Un sabio gesto político, podríamos decir. Enorme sabiduría. Exactamente. Sí. ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo un hermano mayor y una hermana menor que no están vinculados con la política ni están comprometidos partidariamente. Y que tu camino haya transitado por el peronismo con esta historia previa radical, ¿generó alguna tensión? No, al contrario, no, siempre fui, ya te digo, el caso de mi vocación religiosa al principio, o cuando nadie decidía eso en Tandil, porque estábamos apenas saliendo de la dictadura, estudiar ciencia política, irme de Tandil, era algo demasiado aventurado, porque no era común. Y sin embargo siempre tuve un gran apoyo y a la larga siempre un respeto por mi opción o por mis definiciones. Claro, bueno, vos has vivido, digamos, buena parte de tu juventud ya en democracia, ¿no es cierto? Sí, pero la adolescencia en dictadura, la secundaria en dictadura. Yo terminé la secundaria en dictadura y a los pocos días se votó, cuando estaba terminando el secundario se votó, claro. En el mes de octubre del 83, y somos una generación a las que nos marcó muchísimo la Guerra de Malvinas, porque estábamos con entre 15 y 16 años en plena Guerra de Malvinas. Exactamente. ¿Vos imaginás, tu primer voto es en el 85, digo bien? Exactamente, en el 85. En el 85. Fue mi primer voto, sí. ¿La aparición de Alfonsín te generó algo? Sí.
un cimbronazo en la historia política argentina. Y en lo personal, digo. Y en lo personal, un respeto y una adhesión a esa figura que venía a renovar la vida social de la Argentina, no era solo un proyecto político, frente a un peronismo que en ese momento no tuvo la capacidad ni de enamorar ni de construir una esperanza. Así que en ese momento, en el 83, yo no pude votar, pero veía en Alfonsín realmente a una esperanza y una renovación de la vida social e institucional de la Argentina. Digamos, si bien vamos a ir de a poco, pero el 85-87, ¿refrendás con tu voto al radicalismo o ahí ya tenés un cambio? Yo voté al peronismo renovador ya en el 85. Ya en el 85. Y en el 87 también. Sí, Ajá. sí. Bien. Sí, mi primer voto fue al peronismo. O sea, perfecto. Sí. Ahí mantuviste ya desde el principio sí. esa orientación. Sí. Y cuando vos decidís, ¿te venís solo para Buenos Aires? Sí. Ajá. Sí, me vine a estudiar. En ese momento todavía no estaba la carrera de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, no había ciencia política en la universidad pública, así que estudié en la Universidad del Salvador, de tradición jesuita. No, mi curiosidad, porque yo en mi construcción personal dije, ¿por qué El Salvador? Digamos, y lo que menos imaginé es que no existía en la UBA ciencias políticas. No existía. Apenas yo empecé la facultad, creo que 1 o 2 años después ya estuvo en la Universidad de Buenos Aires. Claro. Lo conecté en realidad con tu pasado de mayor compromiso religioso y que la Universidad de El Salvador podía favorecerte, acercarte a ese clima. No tuvo que ver con eso, aunque sí había en la facultad y en la carrera cierta tradición jesuita que vinculó siempre la filosofía de ciencia a la mente y virtud al corazón, y durante buena parte de la dictadura fue un refugio en el que docentes de distintas vertientes políticas recluyeron allí. Y fue una escuela muy importante de ciencia política en la Argentina, en la Universidad del Salvador, hasta que después apareció en la Universidad de Buenos Aires. Fue una muy buena escuela. También pasaron por allí dirigentes importantes del peronismo, desde José Octavio Bordón hasta el recordado y tandilense Luis María Macaya. ¿Fueron compañeros? No. Generaciones anteriores fueron alumnos de, en ese caso, la carrera de Sociología. Sí. Bien. Y cuando Topo venís, ¿vas a vivir a dónde? ¿A qué zona? A pensiones. No, pasé por todos lados. Pasaste por muchos lados. Sí. En la casa de algún familiar, circunstancialmente, y después pensiones, algún pequeño departamentito que compartía con compañeros o con amigos. Bien. Sí. Yo evaluando, digamos, porque desde que vos venís para acá, hasta, si no me equivoco, en 1999 no tenés ninguna función pública. No, claro, no. Yo, o sea, ahí, en tus 34 años vos te incorporás a una función pública bajo la gobernación de Rucauf, ¿digo bien? En ese momento estaba Rucauf y después inmediatamente Felipe Solá como gobernador, y estuve trabajando como asesor del directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Así es. Sí. Y esa etapa, digamos, la etapa es antes del 99 y entre que llegás y el 99. Sí. ¿Es una etapa de mucha concentración en el estudio de tu parte o también tiene sentido político y actividad política? Tuve una muy intensa actividad política, a la par dedicarme mucho a la docencia y la investigación. Me dedicaba a la docencia en filosofía social, en teoría de las organizaciones y en políticas públicas, y también trabajé como investigador permanente del Instituto Nacional de la Administración Pública, una escuela muy importante y rigurosa que me permitió conocer el rigor de la investigación y acercarme a los temas de administración, gestión y políticas públicas. Pero por fuera del horario de trabajo, milité muy intensamente con José Octavio Bordón
y fui uno de los fundadores de una escisión del peronismo que fue el Partido País. Claro, que después forma posteriormente... Que después conforma posteriormente el Frepaso. Y... ¿Bordón dónde estaba en ese momento? ¿Vos te ligaste a él? Él era gobernador de Mendoza. Ah, era gobernador. Y con varios compañeros peronistas, sí, le escribimos una carta en ese entonces al gobernador de Mendoza, porque rápidamente vimos que el candidato que habíamos votado, que era Carlos Menem, estaba llevando adelante como programa de gobierno, era exactamente lo contrario a lo que nosotros queríamos para la Argentina. Y le enviamos en ese momento una carta al entonces gobernador de Mendoza sin conocerlo, y nos respondió muy rápido. Mirá. Y nos invitó a que tomemos contacto con compañeros en la ciudad de Buenos Aires que estaban organizando en ese momento una fundación que se llamó la Fundación Transformación 90, con Carlos Sosa al frente de esa fundación, en la avenida Belgrano, que tenía distintas áreas temáticas: medio ambiente, política internacional, política social, producción. Así que nos insertamos allí a trabajar en un trabajo político-técnico, y bueno, después la historia es más conocida. Bordón terminó su gobernación, fue senador nacional y encabezó un proceso apartado del justicialismo. Formamos un pequeño partido que fue el Partido País, y bueno, fuimos a las elecciones contra el modelo de Menem, Cavallo y Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y esa opción tuvo un 30%, el 14 de mayo de 1995. Ajá. O sea que en eso, ya desde el comienzo, vos quedaste asociado a un peronismo renovador, y Cafiero habrá sido ¿Votaste en esa oportunidad? Sí, sí. ¿La interna? Sí, sí. Sí, sí, en el 88. En el 88, sí, exactamente. Sí. Votamos a Cafiero. Siempre. Ahora, sí. En ese momento hay un hecho que ha pasado desapercibido en la historia reciente de la Argentina. Quizá en algún momento se recupere para el estudio, pero también como inspiración, que fue el encuentro del Molino. Debe haber sido año 93 o 94, 1993-94. Fue el primer intento consistente de construir, post-democracia, post-recuperación de la democracia, una transversalidad, porque Alfonsín intentó un proyecto amplio. El tercer movimiento histórico. Pero desde el poder. Este era un intento de un movimiento transversal desde la oposición al menemismo, al modelo menemista, que tenía a sectores del peronismo, a sectores de la izquierda, a sectores del socialismo, del progresismo, y con Freddy Storani a un sector importante del radicalismo. Uh-huh. Freddy Storani compartía generacionalmente una visión de la Argentina con Chacho Álvarez, con José Octavio Bordón. Cuando uno mira en perspectiva, obviamente haciendo posibilismo histórico, descubre que ese intento pudo haber sido un germen, el germen de una salida virtuosa de la convertibilidad. De la convertibilidad y del modelo menemista. Porque había un solo hombre que se animó desde la economía a plantarse con fuerza, Roberto Labaña. Uh-huh. Planteó ya en el año 92 o 93 que había que ir saliendo gradualmente de la convertibilidad, decía Roberto Labaña en Soledad en ese momento, porque la convertibilidad había logrado su objetivo fundacional, su objetivo esencial, estabilizar esa dinámica hiperinflacionaria que barrió con Alfonsín, pero que también puso al borde del abismo a Menem, porque el Menem pre-1991 es un Menem que enfrenta como gran desafío en lo económico, es una especie de recrudecimiento de la hiperinflación, pero que todo lo que venía después, planteaba Roberto Labaña en ese entonces, era para peor, que era más endeudamiento, menos competitividad, menos empleo, menos industria.
no por casualidad, entre el grupo más selecto e importante de los economistas que acompañaron el proyecto de José Octavio Bordón y Chacho Álvarez en el 95 estaba Roberto Labaña. Me parece que ese fue fue el germen de lo que podría haber sido una oportunidad perdida, entre otras. Una alternativa virtuosa para ir saliendo gradualmente de la convertibilidad. Lo podría haber hecho, por supuesto, también José Octavio Bordón, si hubiese ganado en la elección, pero bueno, la historia no fue así. Obviamente, con el riesgo político, obviamente, que era enorme, declarar y tener éxito electoral, sugiriendo de que había que irse alejando de la convertibilidad, ¿no? Sí. Era un riesgo político. Sí, sí. Por supuesto, tal vez hubiera sido necesario, sí. Pero bueno, creo que Duhalde en su campaña, compitiendo con De la Rúa, lo llegó a plantear. Tardíamente, porque ya estaba rota la convertibilidad en términos de su sustentabilidad. De hecho, bueno, pero vos ponés el acento en algo que es muy inteligente, que es la legitimidad social de la convertibilidad estaba intacta, por eso De la Rúa lo levanta como un tema fundamental en su campaña. Sí. En términos estrictamente económicos, y Duhalde lo veía desde hacía ya bastante tiempo, la convertibilidad había terminado. Exactamente. Sí, bueno, cuando te convoqué a esta entrevista, a mí se me generó el dilema de una relación conflictiva. Por ahí esta interpretación es adecuada o no. Vos me dirás cuánto hay de adecuado y cuánto no. De la compleja relación entre el peronismo y el kirchnerismo. Una relación de tensión, de conflicto, de distintos grados de confrontación o disputa y de acercamiento, ¿no? Es como que si yo te pusiera en algún lugar, te pondría en ese lugar de ese peronista cuya relación con el kirchnerismo siempre atravesó tropiezos o dificultades. Sí, correcto. Y en relación a eso, claro, porque vos terminás tu función en el 2003 como asesor del Banco Provincia. Sí, correcto. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Y hasta el 2009, digo en términos de función pública, hasta el 2009 no retornás a la función pública. Correcto, sí. Y entre ese 2003 y ese 2009, uno mirándote de afuera, dice, no estuvo tan comprometido el Topo con ese inicio kirchnerista. ¿Es adecuado lo que digo? ¿Es inadecuado? ¿Es aproximado? Bueno, como muchos compañeros, votamos en el año 2003 a la fórmula de Kirchner. Y en ese entonces yo retomé contacto con Roberto Labaña. Y mientras Roberto Labaña fue ministro de Economía de Duhalde y luego ratificado por Kirchner, tuve con él un diálogo de carácter político, pero más de amistad y no formal ni ninguna cosa estrictamente partidaria, ni mucho menos. Pero sí formé parte de un grupo entre los cuales estaba Alberto Coto como coordinador y varios compañeros de la provincia de Buenos Aires, que se llamó Encuentro para la Esperanza, y planteamos en la provincia de Buenos Aires la necesidad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de recuperar económica y socialmente la Argentina con calidad institucional. Y si alguna diferencia he tenido con el kirchnerismo, desde mi función pública o desde mi función legislativa, estuvo asociado a los temas institucionales. Y eso, digamos, dificultó una identificación más intensa en el periodo 2003-2009. Sí, que nunca se constituyó ni se va a constituir en antikirchnerismo. Yo nunca he planteado antikirchnerismo, pero no soy kirchnerista y respeto a los compañeros que lo son. Sí. O sea, te situarías más cerca del no kirchnerismo, sí, pero digamos en una relación no antagónica. Nunca he planteado ninguna oposición
frontal o ciega con el kirchnerismo, sino que he planteado diferencias específicas. Por ejemplo, a mí me tocó ser ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Post 2008. La principal productora agroindustrial de la Argentina es la provincia de Buenos Aires, o era en ese momento. Ahora ha perdido en algunos segmentos de la actividad, ha perdido el primer lugar frente a Córdoba y está peleando en algunos otros lugares con Santa Fe. En ese momento, el ministro de Economía era Axel Kicillof. Y yo le planteaba las cosas básicas que necesitaba y hoy necesita la provincia de Buenos Aires para seguir siendo un motor de producción agroindustrial. Estuve en Tres Arroyos, la cuna de la producción triguera de la Argentina y uno de los polos trigueros más importantes, junto con Leones en Córdoba, y planteé que había que bajar las retenciones al trigo. ¿Por qué había que bajar las retenciones al trigo? Porque si uno no bajaba las retenciones al trigo, los pequeños productores de Tres Arroyos y de todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires terminaban trabajando para los grandes exportadores. Porque tenían que malvender su trigo a cambio de que el negocio lo hicieran 3 o 4 grandes exportadoras. No lo entendió nunca el gobierno de Cristina y el ministerio de Kicillof. ¿Crees que siempre creyeron que bajar retenciones era un pedido de agrogarcas? Y el problema nodal de la política argentina está asociado a que el peronismo se ha recluido, kirchnerizado en el Gran Buenos Aires, creyendo que en el resto del país los que invierten para producir son agrogarcas. Pero en el interior de la Argentina y en buena parte de la Argentina no bonaerense, hay muchos sectores que creen que en el Gran Buenos Aires está lleno de planeros y no de pymes industriales con hombres y mujeres que se levantan a la mañana muy temprano y vuelven a la noche de producir. Entonces, de producir y de trabajar. Entonces, si la política argentina no rompe, especialmente adentro del peronismo, esta limitación conceptual y brutalidad política de creer que fuera de la provincia de Buenos Aires el chacarero o el que invierte para producir es una agrogarca, o en cualquier provincia argentina que no sea la provincia de Buenos Aires, creer que en La Matanza o en el corazón de la producción industrial de la Argentina, que está en el Gran Buenos Aires, lo que hay son planeros, es no entender lo que pasa en la Argentina. Así es. En el Gran Buenos Aires sí. es en la región de la Argentina donde menos porcentaje de empleados públicos vive. En el Gran Buenos Aires es en el lugar de la Argentina donde solo el 6% de su población es empleado estatal. Interesante Entonces, hay que trabajar para romper en la cultura política esa noción que ha sido muy bien aprovechada por los sectores de la extrema derecha y inocentemente alentada por algunos sectores del peronismo que no entienden lo que pasa en la Argentina. Sí, sí. Y esta manera de expresar este dilema, ¿no? Voy a poner yo de mi parte, esta rigidez ideológica de parte del kirchnerismo, o de un sector por lo menos. ¿Con quién, si vos dijeras, yo sé que esto hoy lo puedo charlar con tal y cual referente kirchnerista, ¿con quién podrías hablar? Con muchísimos. Y compartirlo. ¿Y lo compartirían con vos? A eso me refiero, ¿eh? No necesariamente. ¿Con quién imaginás que lo podría compartir? No necesariamente, pero tengo bien claro que nadie tiene por qué adherir. No, coincidencia espontánea. Coincidencia espontánea con vos. No sé quién podría coincidir con esto. Yo sé que puedo hablar de esto con la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y hablarlo con respeto. Lo puedo hablar con el ministro Andrés Larroque, de la provincia de Buenos Aires. Qué interesante. Y sé que él me va a escuchar. Pero a mí me parece que durante estos años
el desafío de gobernar la provincia de Buenos Aires le ha hecho ver a un sector del kirchnerismo que esta realidad era más compleja de cómo la veían desde el Ministerio de Economía. Y me parece que en eso han evolucionado. Creo que han y que puede haber un mejor pronóstico de cierta... salir de ciertas limitaciones o anteojeras en algún punto. Es una decisión política que el peronismo tiene que tomar lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Si quiere tener la capacidad de volver a gobernar la Argentina o de poner, o al menos de ponerle un límite a la variante de la extrema derecha que hoy gobierna la Argentina, porque si el peronismo de la provincia de Buenos Aires no se reencuentra con el resto del país y no tiene una visión distinta de lo que ha venido expresando, va a quedar recluido allí. Hay algo que marca cuantitativamente la realidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. La suma de los dos candidatos a gobernador de la derecha, de Grindetti y de Píparo, dio el año pasado 51% de los votos. Y el gobernador fue reelecto con el 45%. Entonces, esta es la realidad. Sí, sí. La realidad es ese es el desafío. Entonces, ese es el gran desafío. Ahora, lo que nadie dice es que este gobierno de derecha, apoyado seguramente de manera abrumadora por los sectores que representan al campo y la producción agropecuaria, prometió cero retenciones y lo primero que hizo en el mes de enero de este año fue mandar un proyecto de ley para aumentar retenciones, llevarlas del 12 al 15 en trigo y en maíz, del 9 al 15 en carne vacuna y del 31 al 33 en derivado de la soja. Sí. El Congreso lo frenó. Keynesianismo explícito, pese a que Keynes es un zurdo. Pero bueno, más allá de la contradicción, obviamente, entre lo que se ha dicho y lo que se hizo, voy a esta curiosidad que a mí me generó curiosidad, sí, que es tu participación 2015-2019 en la Intendencia de La Matanza, ¿digo bien? Sí, fui jefe de gabinete. Fuiste jefe de gabinete. De la Municipalidad de La Matanza entre el 10 de diciembre de 2015 y el 29 de abril de 2019, cuando renuncié para ir a trabajar políticamente con Roberto Labaña. Bien. En un momento en el que a nivel nacional gobernaba Mauricio Macri y en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Así que desde La Matanza, correcto, nosotros le pusimos un límite al intento devastador del modelo de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sí. En esa mirada, yo también armo mis fantasías, por eso las cotejo con vos. Digo, en un núcleo, uno podría decir, cargado de kirchnerismo, como es la Intendencia de La Matanza, en la cual vos fuiste jefe de gabinete, me sorprende que después no acompañes a Alberto, no acompañes lo que venía después con el kirchnerismo, habiendo vivido casi en el corazón de lo que es la militancia o la política kirchnerista. Y sin embargo, te vas al bloque federal junto con, bueno, sos elegido diputado nacional en el 19, digo bien, y no acompañás el otro proyecto. Me sonó disonante, suena de afuera disonante. Bueno, la primera cosa es que he seguido y sigo dentro del peronismo. Lo segundo, nadie tiene por qué saberlo, pero a mí nadie nunca en La Matanza me pidió ni profesión de fe, ni adhesión, ni ningún gesto hacia el kirchnerismo. Yo soy afiliado al Partido Justicialista de La Matanza y te puedo asegurar que en el Partido Justicialista de La Matanza nadie le pide carné de kirchnerista o no kirchnerista a otro, sino que ahí vive el peronismo. Uh-huh. El peronismo de La Matanza está construido sobre la base de más de 100 agrupaciones políticas. Más de 100 agrupaciones políticas. Y la gestión municipal exige otras competencias distintas a la de profesar fe a un proyecto nacional cuando además uno está en la oposición, ¿sí? Por lo demás, siempre he tenido conversaciones muy interesantes con compañeros del kirchnerismo. Por ejemplo,
¿por qué se le ocurrió a Néstor Kirchner el último día de su gobierno, el 7 de diciembre de 2003, aprobar la fusión de Multicanal con Cablevisión? Algo que significó un quiebre que me parece no, estoy seguro que nunca lo compartió Cristina Kirchner a esa decisión. Seguramente. Después la procuradora es la que lo impide, ¿no? Ahí no hubo ningún impedimento para nada. Estuvo frenado durante mucho tiempo en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y después se fusionó Cablevisión con Multicanal y no hubo ningún impedimento. En todo caso, habrá habido después algún tipo de observación respecto de la ley de medios, que es otra cosa. Yo tengo un recuerdo de que la procuradora de ese momento no impidió esa asociación. Por ahí No, que yo recuerde, no. Al contrario, de hecho, fue el corazón del negocio en ese momento. Pero bueno, independientemente de eso, claro. Lo que quiero decir que nunca jamás me encontré en La Matanza con ningún tipo de debate. De fe. No, yo soy afiliado al Partido Justicialista de La Matanza y como tal formé parte del gabinete de Verónica Magario. Lo que sí hicimos con mucho esfuerzo es ponerle un límite en La Matanza y por añadidura en buena parte de la provincia de Buenos Aires al modelo de Macri y de Vidal. Sí. Te aclaro que mientras yo fui jefe de gabinete de La Matanza, un sector muy importante del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a varios intendentes, fueron aliados de María Eugenia Vidal. Le abonaron, un sector muy importante del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, mientras yo fui jefe de gabinete de La Matanza, fue aliado de María Eugenia Vidal. Y llegaron a proponer plantearla como candidata a gobernadora de un espacio que a ellos los incluyera. Y muchos intendentes, hoy recontra kirchneristas, nos decían a nosotros que vayamos a hablar con María Eugenia, que había que arreglar, que había que negociar. Y yo respeto a los que en ese entonces y hoy se dicen kirchneristas, pero a mí ninguno de ellos me va a correr con el rótulo de kirchnerista o no kirchnerista. Muchos intendentes kirchneristas de entonces y de hoy trabajaron en coordinación con María Eugenia Vidal y querían que desde La Matanza no confrontáramos con la gobernación. Sí, así que bueno, esa vivencia obviamente también te alejó del camino de Alberto, supongo. Sí, pero es que nunca fue para mí un conflicto ni una intencionalidad política pelear con el kirchnerismo. No, pero si ves alguna claudicación, obviamente eso... No. La cuestión es distinta allí. Yo fui a trabajar para la candidatura presidencial de Roberto Labaña porque también había trabajado en el año 2007 cuando Labaña encabezó la candidatura presidencial de una nación avanzada, y el día que terminó la elección le dije que si él volvía a hacer política y volvía a ser candidato, en el lugar que yo estuviera, lo iba a dejar e iba a ir a trabajar con él, porque me parece que fue un hombre que le dio mucho a la Argentina en el momento en el que muchos se borraban y otros profetizaban el caos. Roberto Labaña y un puñado de hombres y mujeres se pusieron al hombro un desafío muy importante cuando nadie creía que se podía salir de semejante crisis. Y con el otro compañero con el que trabajé mucho, que lo acompañé en la provincia de Buenos Aires cuando él fue ministro de gobierno y yo trabajé en su equipo, fue Eduardo Camaño. Eduardo Camaño, hombre de Quilmes, del peronismo de Quilmes, que fue además un gran presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, respetados por todos los sectores políticos. Y en la Cámara de Diputados también tuve la suerte de trabajar con un hombre muy importante para el peronismo, en la economía, pero también en la política, que es Jorge Sarguini. Bueno, Sarguini estuvo allá en 2002, digamos. Exactamente, ¿no? Sí, él fue ministro de Economía en la época en la que la provincia de Buenos Aires había que apagar el incendio, efectivamente. Bien, y hoy,
Parto de una premisa que suelo tener, no sé si la compartís o no, la expongo. Mi idea es que si no se constituye una alianza con cierto vigor e intensidad Sí, entre el peronismo y el radicalismo, como, no como únicos actores, Sí. sino como principales actores, sí, y no todo el radicalismo ni todo el peronismo, Sí. obviamente, estoy hablando de Sí. una parcialidad importante. Si no se configura un espacio de esas características, para mí la situación es muy complicada en términos políticos. sí, ¿Sí? sí. Y veo que hay un conjunto de acciones que no ayudan a avanzar hacia esa confluencia. Sí. ¿Qué crees vos? Si compartís esto o no. Lo comparto plenamente. Creo que en los últimos años ha sido necesario, pero no se concretó un encuentro virtuoso, superador entre las fuerzas políticas populares de la Argentina, con eje en el peronismo, en el radicalismo, pero también con otros sectores. Pero desde la irrupción de Milei ya no es necesario, es imprescindible. Claro. Cambia el panorama político. Milei cambió el sistema político y de partidos de la Argentina. Por eso vos insinuás, y yo me sumo a esa insinuación, no hay un radicalismo, no hay un radicalismo, no hay un peronismo. Hoy se está construyendo una nueva coalición política que tiene a Milei a la cabeza, a Mauricio Macri y el PRO, a un sector por ahí importante del radicalismo y algunos sectores provinciales, y del otro lado todavía no se ha construido, quizás no sea el momento, una alternativa coordinada o consistente. Tengo la impresión de que no va a ser el año 2025 el año en que se pueda construir, sino que en 2025 van a aparecer emergentes de lo que debería ser una gran coalición de orden nacional para confrontar con la derecha extrema que hoy gobierna la Argentina. Milei es el presidente más extremista del mundo, el gobernante más extremista del mundo en términos de su concepción y su visión Absolutamente. de la Argentina. Por eso requiere de parte de las fuerzas tradicionales, pero también de los hombres y mujeres que tienen una visión renovada y de futuro, porque con esto, frente a esta situación, no se sale con una propuesta de pasado, se sale con una propuesta de futuro. Me parece que ese es el momento, el post-2025 es el momento de ir construyendo una alternativa. Y a mí me parece que hay que animarse a apoyar a figuras emergentes dentro de esta tradición. Es decir, figuras capaces de renovar, pero ancladas en una visión popular y democrática de la Argentina. ¿Tendrías un nombre? Sí, tengo dos nombres. Dos nombres. Facundo Manes y Natalia de la Sota. Un hombre de la provincia de Buenos Aires, una mujer de la provincia de Córdoba. Alguien que está más asentado en la tradición de la Unión Cívica Radical, como Facundo Manes, pero que mira a la Argentina distinto en el sentido de compartir una visión de integración, y Natalia de la Sota, que es una mujer joven, sensible. Ambos tienen en común que desde que asumió Milei hasta hoy, en la Cámara de Diputados, muchas veces en soledad, se han plantado en contra del modelo y del atropello de Milei con calidad. Nunca con agresiones, nunca con gritos, siempre con propuestas, pero le han puesto límite. A mí me parece que pongo en ellos dos simbólicamente una esperanza. Hay que construir una Argentina que integra la provincia de Buenos Aires con el resto de la Argentina, o a todas las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, que tenga una visión combinada entre radicalismo y peronismo, pero que especialmente mire al futuro y que no sea en contra de nadie en términos de las fuerzas populares. Bien, muy interesante lo que planteás, conceptualmente adhiero. Tengo alguna inquietud a compartir en este sentido. Claro. No con Natalia de la Sota, Sí. en mi registro
de su actuación política. Sí. A mí me preocupa la instalación de una suerte de teoría de los dos demonios. Ajá. Es decir, kirchnerismo y Milei igualándose como dos formas del extremismo, digamos, para que yo ocupe el centro. Claro. Entonces, fuerzo los extremismos, aunque haya diferencias entre uno y otro, los trato de igualar, porque políticamente me conviene que se constituyan como extremos para que yo ocupe el centro de la política. Claro. Esto siendo así, y si no es así, forzándolo. Claro. Esa confieso que es una inquietud que me genera Manes, Claro. digamos. En el sentido, sobre todo, de los dos demonios, en el sentido de, viste que un poco ocurre que si yo le a ciertos sectores, si hablan mal de Milei, no pueden dejar de hablar mal de Cristina. Es como un latiguillo que sale inmediatamente, como para decir, no me acerquen al kirchnerismo, estoy muy distante. Si critico a Milei, esta es una preocupación mía. ¿Compartís algo de eso? Nada. Bueno, lo primero que hay que marcar, o que en todo caso quiero subrayar, es que ambos, como te decía hace un minuto, pueden ser evaluados por sus votos en el Congreso. Y ahí lo discursivo, que es importante, circunstancialmente ocupa un segundo plano. ¿Qué hicieron frente a las propuestas de Milei? Se pusieron en contra. Esto para mí no es menor, porque está dando vueltas por ahí otra vez la idea de armar un centro de algunos que hace un ratito se convirtieron en no mileístas, pero que trabajaron a favor de Milei en el balotaje. Sectores del peronismo no kirchnerista trabajaron para Milei en el balotaje, le votaron todo o quisieron ocupar desde ministerio hasta la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo los respeto y quizás armen una alternativa electoral. Yo creo que no se puede estar en un lugar que hace 15 minutos era mileísta. Por eso, ¿Sí? comparto. Por esa nueva situación que estamos viviendo, Bien. que es No única en la Argentina. No se puede estar. Ahora, cuando llegue el 2027, si todo el peronismo que no está con Milei, todo el radicalismo que no está con Milei, pero un sector nuevo de la sociedad y otras fuerzas que no son estrictamente partidarias, sino frentistas, sectoriales, no logra conformar o no logramos conformar una alternativa amplia frente a Milei, la derecha se impone. Pero eso tiene un desafío, que es que tendrá que haber 2 o 3 fórmulas presidenciales para competir dentro de un mismo espacio y que gane el mejor. Entonces allí habrá alguno que no querrá que se imponga una variante más o menos peronista, o más o menos radical, o más o menos kirchnerista. Votaremos. Tendremos que tener un programa. Pero ahí, en ese código mínimo de respetos, aún en la competencia, digamos, pues sí, voy a exagerar. Si yo te trato de demonio, dinamito cualquier puente. Pero eso es en 2027. Sí, claro, Eso lo que vos estás planteando es sí, 2027. No hay forma de tener una coalición, incluso no sé si sería conveniente, en 2025. 2025 ya. Ya. Sí. 2025 ya y no hay forma de tener una coalición opositora unificada frente a Milei. Pero la inquietud mía, ¿cuál es? Diversidad de ofertas electorales, ¿sí? Como bien vos decís, ya no hay tiempo en el 2025, cada uno va a jugar. Pero lo que yo declaro políticamente, digamos, distingue al adversario principal, que es Milei y su gobierno, y no dinamita puentes con posibles futuros aliados en el 2027. Vos tenés razón, Ariel, pero la historia reciente te contradice. Fórmulas presidenciales exitosas, coaliciones políticas exitosas o que llegaron casi a gobernar, estuvieron conformadas por hombres y mujeres que apenas 2 años antes
no es que tenían una pequeña diferencia. Se querían comer unos con otros. Vos tenés razón, pero la historia reciente te contradice. ¿Y no es la exigencia de una nueva política algo de eso? Por supuesto. Cuanto más esa nueva alternativa pueda incorporar códigos, sectores, corrientes que hoy no están además en la política y en la política partidaria, mucho mejor para esa renovación. Mucho mejor. Claro. Confieso otra sensación mía. Sí. Cristina. Me genera ambivalencias y contradicciones internas. Por momentos pareciera que diera señales de un nuevo intento. En algunas formulaciones no voy a caer en precisarlas. Y por momentos vuelvo a sentir que reitera sus viejos vicios y su gestualidad que dificulta la apertura, ¿no? Es como si hubiera una misma contradicción. Cuando Cristina dice, desde el 83 hemos perdido la posibilidad de hacer una alianza entre argentinos, y recuerdo a Freddy Storani diciendo algo parecido, que venimos desde el 83 en un cierto grado de degradación política por falta de acuerdos entre las fuerzas populares. Cuando ella dice eso me genera un cierto ánimo. Y por otros momentos me vuelve a desalentar. No sé qué te pasa a vos, y si vos imaginás que este 2027 puede configurarse con esa amplitud con Cristina como una de las líderes. Si esto es posible o requiere el recorrimiento de Cristina. No, yo creo que eso no lo debe decidir la dirigencia. Lo debe procesar en todo caso la dirigencia sobre la base de lo que seamos capaces de construir. Mi impresión es que quienes no estamos en nada de acuerdo con el modelo de ultraderecha que gobierna la Argentina, tenemos una responsabilidad de ser mejores de los que hasta hoy han dirigido y han conducido. Y eso se tiene que ganar con legitimidad, con ideas, con propuestas y con figuras distintas. Si vos me preguntás a mí, nuevamente te reitero, creo que no solo tiene que haber una renovación de ideas, sino también de figuras. Y creo que tanto en el peronismo como en el radicalismo y en otros sectores populares o en la sociedad civil, hay hombres y mujeres que puedan expresar esa renovación. Tengo la impresión de que con Milei se rompe también la posibilidad de volver a insistir con nombres del antiguo orden. Es una impresión. Pero en todo caso, lo expresará la sociedad y por eso yo reitero, tiene que haber un mecanismo democrático que permita en 2027, dentro de un espacio muy amplio, elegir entre 2 o 3 fórmulas, donde se movilice a sectores sociales importantes. Esa diferencia, mejor dicho, cuando pusiste a Manes, ¿en qué lo diferenciarías y por qué no mencionaste a Lustó, pero sí mencionaste a Manes? ¿Cuál es la diferencia? Quizás porque al ser de la provincia de Buenos Aires lo veo más cercano, más directo, porque tengo con Manes, desde que compartimos el trabajo en la Cámara de Diputados durante 2 años, un diálogo y un conocimiento, cosa que no tengo con Lustó, pero no lo dije por nada en particular, sino quizás porque tengo un Contacto diálogo, más. porque es de la provincia de Buenos Aires, porque compartí trabajo con él, aunque en distintos bloques, en la Cámara de Diputados, simplemente por eso. Simplemente. Sí creo que él tiene una visión de futuro de la Argentina que me parece muy interesante poder discutirla, cotejarla, y que es un emergente nuevo, anclado en tradiciones virtuosas de la democracia argentina. Estamos frente a una etapa
en la que Argentina puede terminar gobernada por la tecnocracia. Y nosotros necesitamos dirigentes políticos formados, con rigor y con fuerte compromiso popular, que no se dejen arrastrar por la tecnocracia. Me parece que es un gran desafío. Bien, ¿tenés algún momento, este es el momento más, algún momento de tu vida política que volviéndolo a vivir hubieras dicho, esto lo hubiera hecho distinto de cómo lo hice en aquel momento? ¿Tenés algún momento? En la vida profesional y en la vida política, siempre es necesario repensar para no cometer errores nuevos. Pero precisamente uno puede ir aprendiendo porque lo hizo de una determinada manera y no me parece sano arrepentirse de lo que uno hizo, sino aprender para no cometer errores hacia futuro. Desde ese punto de vista asumo la herencia que me toca por lo que hice y reconozco que hay siempre oportunidad para evitar errores. Decía Borges, el ejercicio de la literatura puede ayudarnos a eludir errores, no a merecer hallazgos. A mí me parece que la vida política se parece bastante al ejercicio de la literatura en el sentido de que uno con el ejercicio puede ir mejorando cada día. Va ensayando. Sin negar lo que uno ha escrito en el pasado. No, claro. Pero bueno, si yo hablara de un pecado personal solamente de uno, sí, pero que yo lo hubiera hecho distinto, sí, el voto en el 83, yo voto a Luder. Claramente, claro, diría, si yo vuelvo al 83, claro, lo voto a Raúl Alfonsín. Claro, sí. Y fue claro, es uno de mis pecados, uno de los más pequeños. Bueno, pero yo con todo respeto te digo, no me parece un pecado. Me parece que vos decidiste con convicción en una determinada circunstancia y luego evolucionaste. Sí, con convicción y con cierta obediencia debida, debo confesar también. Pero formaba parte, si vos querés, de tus principios, de tu cultura política. Sí, por supuesto. Pero, y después evolucionaste. Obviamente que en realidad, también lo dijo Borges, si no recuerdo mal, sí. Esto lo dijo Sábato. La derrota es más didáctica que el triunfo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto compartir con vos esta conversación. Te agradezco mucho. Y ojalá que algo de estas expectativas, además me gustaría que pueda ser un protagonista activo de esta renovación que el momento que vive Argentina y el mundo lo exige casi, ¿no? Bueno, la militancia no termina en ningún momento, esté o no uno en una función pública, así que vamos a estar en la militancia, seguro que va a ser así. Bien. Bueno, un gusto. Gracias, muchas gracias. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está
apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder. En un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta. Un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos.